El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado según lo establecido en Efesios 4:11 al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de 4 décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado, por el doctor José Briceño, maestro de la palabra de Dios, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones. De nuevo el maestro José Briceño transmitiendo, exponiendo y presentando verdades, las verdades del reino eterno, esas verdades que están plasmadas en el texto sagrado, que cuando tenemos información de ellas, las ingerimos y digerimos, las ponemos en práctica, entramos en el terreno de la sabiduría, caminar en esas verdades, pues eso trae una serie de bendiciones a nuestras vidas. Y siempre que nosotros caminemos en estas verdades, conociéndolas, formando nuestro carácter con ellas, formando el carácter, cambiando nuestra forma de pensar, siempre tendremos el favor de Dios a nuestro alcance. Dios siempre estará respondiendo por nosotros. Maestro Briceño, desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmite para un mundo. Estamos pasando fronteras. Este es nuestro estudio número 14 acerca de lo que es el plan financiero de Dios, de suma importancia. Conocer los principios del reino eterno que estamos presentando, porque ya lo dije, de hecho depende nuestra solvencia financiera. Dios es el dueño del oro y de la plata. No voy a decir tiene mucho dinero, todo es de Él, todo es de Él. Y la verdad del caso y lo triste del caso es que no haya en quien colocar o a quien confiarle los recursos financieros para el establecimiento de su reino. Estamos hablando que una persona que ha sido regenerada, hijo de Dios, ya forma parte del cuerpo de Cristo, Dios colocó en él un propósito, le dio una visión y le entregó una misión, pues lógico que le va a dar los recursos. Pero para ello hay que cumplir principios. Y uno de ellos es que debe ser un buen administrador. Ya hablamos, primer punto. El segundo punto en el área de la administración. Y lo tercero que una persona debe administrar, un hijo de Dios debe administrar, es su salud. Que tiene una relación muy directa con su cuerpo. Cuando usted va al texto sagrado, hay diversas partes de las escrituras, está registrado que el deseo de Dios es la sanidad de su pueblo. Ese es el deseo de Dios. Dios no prueba con enfermedades, ni Dios permite enfermedades. Eso no es bíblico, eso no es escritural. Eso es una mala enseñanza diabólica, satánica, llena de tinieblas que se metió en la iglesia. Inspirado en una mala interpretación que se le dio al libro de Job y otras cosas que están escritas en la Biblia, pero que se le dio una mala interpretación. Ya la gente dice que Dios prueba con enfermedad o que Dios permite la enfermedad. Y eso no es bíblico, eso no es escritural. Lo que sí dicen las escrituras es que Dios Padre
el Eterno, el gran yo soy, puso todas nuestras enfermedades sobre su Hijo en la cruz del Calvario para que nosotros viviésemos en perfecta salud, en perfecta sanidad. Siempre he dicho que la voluntad de Dios, o que en este tiempo Dios no está sanando a nadie, ya Dios nos sanó hace 2000 años en la cruz del Calvario. Quien está haciendo la obra de sanidad es el Espíritu Santo. Cuando depositamos la fe en una palabra que Dios nos dio en relación a nuestra sanidad, el Espíritu interviene y produce en nosotros físicamente, posesionalmente, lo hace en nosotros de una forma posesional, físicamente hablando de lo que en el mundo espiritual ya se dio en relación a nuestra posición. Eso ya está, eso es un hecho. La salvación del hombre en Cristo abarca sanidad. Y las Escrituras registran que por el sufrimiento de Cristo, repito, reitero, tenemos derecho a la salud. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro, escribe en su primera carta, el capítulo 2, verso 24. Esto lo tomó de lo que está escrito en Isaías. Dice, cito, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Es un hecho. Hace 2700 años nosotros fuimos sanados en la cruz del Calvario. Eso es un hecho. Hace 2000 años, debo decir, pero hace 2700 años que esto se anunció. Repito, hace 2000 años que se dio, pero hace 2700 años aproximadamente que esto se anunció, porque Isaías, antes de que Cristo llevase la enfermedad, dijo, él la llevó. Punto. Juan, el apóstol Juan, registra, por inspiración del Espíritu, que el deseo de Dios es que vivamos en perfecta salud. Que el término salud no tiene nada que ver con sanidad. Salud es que te mantengas en un estado totalmente sano, donde Dios nunca tenga que sanarte. Ya, que te mantengas en plena sanidad, donde Dios nunca tenga que sanarte. Entonces, eso está en 3 de Juan, verso 2. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Bíblicamente hablando, bíblicamente y socialmente, escuche bien esta verdad, está demostrado que vivir enfermo afecta nuestras finanzas. Así, vivir enfermo afecta nuestras finanzas. En cuanto a lo social, óigase, en cuanto a lo social, los organismos encargados de la salud a nivel mundial tienen un presupuesto millonario en pro de mantener la higiene de la población. Esto es en el combate y la prevención de diversas enfermedades. Si vamos al testimonio bíblico, nos registra que había una mujer que padecía de una enfermedad desde hacía 12 años, 12 años, y había gastado todo lo que tenía en médicos y no había podido ser sana. Según algunos historiadores, esta mujer era de la alta sociedad, de la alta alcurnia, tenía una posición económica muy alta. Y eso se deja ver en el relato que está presentado en el texto sagrado, porque, señores, para gastar todo lo que tenías en 12 años, hay que ser de buena posición. Vete a Marcos, el capítulo 5, versos 25 al 26 dice, cito, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor.
¿Qué fue lo que trajo el derroche financiero en esta mujer? La enfermedad. Entonces, señores, para evitar este desfalco financiero por causa de la enfermedad, debemos ser prevenidos y cuidadosos principalmente con nuestra alimentación, comenzando por allí. Tener una alimentación desenfrenada, entrar en el terreno de la glotonería, en una forma descontrolada, trae como resultados inevitables y diversas enfermedades. Eso no se puede negar, eso está allí, eso está allí. Y el apóstol Pablo condena la glotonería, porque en la Biblia hay de todo y para todo. Pablo dice en Romanos, eso está escrito en Romanos capítulo 13, verso 13-14, dice, además, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. La glotonería es un impulso excesivo, donde comes en forma desenfrenada y te alimentas en forma desenfrenada a cualquier hora y cualquier tipo de alimento. Eso es proveer para los deseos de la carne. Eso Pablo dice que está mal. Ahora, por otra parte, debemos ser cuidadosos, ya lo dije, con la alimentación. ¿Qué es lo que produce la diabetes en el cuerpo del ser humano? La mala alimentación. ¿Qué es lo que produce la gastritis en el ser humano? La mala alimentación. ¿Qué es lo que produce diversas enfermedades cardíacas? La mala alimentación. ¿Qué es lo que produce la presión alta? La mala alimentación. Vaya usted analizando qué es lo que produce la cirrosis hepática en un ser. La mala alimentación. Por ejemplo, el consumir mucho alcohol o consumir la gaseosa negra, eso produce cirrosis hepática. ¿Qué es lo que deteriora los riñones de un ser que después tiene que entrar en el terreno de la dialización? La mala alimentación. De paso, usted va a la Biblia, vaya a la Biblia, usted se va a dar cuenta que Dios le dice al hombre, mata y come. Estamos hablando de animales, mata y come, es después que el hombre cae en pecado. Vaya a la Biblia. Antes de que el hombre cayese, el hombre no fue para consumir carne de animal, de ganado, sea el vacuno, sea el porcino, no está para consumir eso. El hombre fue hecho para ser vegetariano, comer todo tipo de frutas, legumbres, de las plantas que Dios creó para la alimentación del hombre. Después que el hombre cae, es que Dios le dice al hombre, mata y come. Y con todo eso le prohibió que no consumiese ciertos tipos de animales, de peces, y para usted de contar. Entonces, nos desenfrenamos en comer, y eso trae diversas enfermedades. Después estamos como la maternidad, y perdone usted el vulgo, pariendo. Derroches financieros que se vienen sobre nosotros. Cada cita que tengamos con el médico, cualquiera sea la especialidad, si es una hospitalización, señores, cuídese. En mi caso yo estuve hospitalizado 10 días, 10 días por el
maldito, porque eso es una maldición, el COVID-19, eso es una maldición satánica, diabólica, que entró en el mundo, ese COVID-19, y tuve 10 días hospitalizados por causa de él, y cuando salí del hospital me pusieron una factura de $72,000. ¿Lo escuchó? $72,000. Eso es la factura del hospital, de las cuales abajo, en la parte del pie de la página, ya terminando el monto total de deuda, decía 0,00 deuda. ¿Por qué? Porque todo lo pagó el seguro, lo cubrió el seguro. Si no hubiese tenido un seguro, señores, para pagar $72,000 al Estado, señores, tendría que volver a nacer. Tendría que volver a nacer. Mire, no es nada fácil esto. Entonces nosotros no tenemos cuidado de nuestra alimentación, del consumir mucha azúcar, muchas harinas, mucha carne, menos la de cerdo. No tenemos alimentación de eso, sino simplemente comemos sin pensar, sin tener conciencia, y eso nos va a la larga, a más adelante nos va a pasar factura. Hay que ser buenos administradores. Comer, después de las 6 de la tarde usted no debe, ni yo debo, de consumir ningún tipo de alimentos. Hay que cuidarse de eso. Por ejemplo, acá en este país donde estoy, acá en el norte de los Estados Unidos, la chatarra, eso de hamburguesa, y para usted de contar, esas comidas rápidas, eso daña al organismo pero nos daña, nos mata, es un cuchillo en nuestra propia garganta. El consumir mucho alcohol, que el consumir el tabaco, eso daña al organismo. Pero por otra parte, siendo administradores de nuestra salud, debemos ser cuidadosos con la limpieza del recinto en la que habitamos. La limpieza es muy importante en la que habitamos. Eliminar todo tipo de insectos, de roedores, y prevenir y evitar la proliferación de ellos. Otra forma de ser administradores de nuestra salud física es acudiendo a lo que se conoce como la medicina preventiva, a asistir periódicamente a las consultas médicas para prevenir cualquier tipo de enfermedad. O sea que un chequeo médico a tiempos nos evita o nos puede evitar el desvalijo de dinero por causa de una enfermedad. Entonces, teniendo cuidado y siendo vigilante en estas cosas, nos mantendremos saludables, evitando el derroche financiero que puede causar la enfermedad. Nunca, jamás y nunca se te olvide este principio de reino. Y esta es una verdad. Una enfermedad se puede llevar todo tu dinero. Evítala por todos los medios. La mujer del flujo de sangre, digo un principio de reino, porque la mujer del flujo de sangre gastó todo lo que tenía en la enfermedad que padecía y no pudo ser sana. Fue a la fuente que es Jesús y la sanó. Así. Entonces vamos a cuidarnos. Lo cuarto que una persona debe administrar es el factor tiempo. Señores, esto ni siquiera tiene una idea. Los que me están escuchando, algunos la tendrán, son muy pocos, pero los que me están escuchando ni siquiera tienen una idea cómo el derrochar el tiempo y no aprovecharlo trae como resultado un desajuste financiero en nuestras vidas. Me acuerdo en una ocasión, en un país, en un estado, en una nación, un joven, él tenía
15 años en ese momento, sumergido en drogas, mala conducta, la oveja negra de la casa. Su mamá, una mujer creyente, entregada a Dios, dada a Dios, se me acercó y me dijo: ¿podrá usted darle un consejo a mi hijo, maestro? Y lo tengo sumergido en drogas, a delincuencia, sale de la casa en la mañana, llega a la tarde, no estudia, no hace nada. Me abandonó los estudios, maestro, todo, y quisiera que usted hablara con él. El joven vino hasta donde estaba y me acuerdo que me fui a una parte distante solo con él. Y él se me quedó mirando y yo lo miré fijo a sus ojos. La Biblia dice que la ventana del alma son los ojos. Lo miré fijo a sus ojos. Y le dije: cierra tus ojos, por favor. Me dijo: ¿para qué? Digo: ciérralos. Necesito que cierre tus ojos porque quiero decirte una gran verdad. Que si la tomas en cuenta, tu vida va a cambiar a favor de ti y de los que te rodean. Cierra tus ojos. Él los cerró. Y le dije: ábrelos. Los abrió. Y me dijo: pasan 6, 7, 8, 9, 10 años y tú no eres nadie. Él los cerró. Y le dije: ábrelos ahora. Los abrió. Y yo le dije: ciérralos. Los cerró. Y le dije: ábrelos. Los abrió. Y le dije: así como el cerrar y el abrir de tus ojos, así pasan los años en tu vida. Y no eres nadie. No eres nadie. Cierra tus ojos, los volvió a cerrar. Ábrelos, los abrió. Pasa el tiempo y puedes llegar a ser alguien en la vida. Tienes que aprender, le dije, a ser un buen administrador del tiempo. El regalo más lindo que Dios te ha podido dar después de su Hijo, después de la vida, después del Espíritu, después de su amor, de su perdón y de otras cosas, es el tiempo. Yo me fui, le di un abrazo, él se me quedó mirando, los ojos se le aguaraparon, se compungió y me fui. Pasaron 15 años aproximadamente. Es un aproximado, porque en sí no me acuerdo, pero sé que era más de 10. Póngale 15. Y voy al mismo sitio a predicar. Y estando ministrando, terminé de ministrar, y la gente se me acercaba y me saludaba. Y hubo un joven que se me acercó, ya de una edad de quizás 30, 32 años. Y me dijo: maestro, ¿cómo está usted? Mi respeto y mi consideración. Y yo dije: bien, gracias, hijo. ¿Cómo le va? Digo: bien, bien, en bendición, en bendición. Trabajando, le dije. Me dijo: maestro, cierre sus ojos. Y yo me lo quedé mirando y le dije: perdón, cierra sus ojos. Y yo: no te entiendo. Ciérrelos y lo va a entender. Pues yo lo cerré, quizás guiado por el Espíritu lo cerré. Me dijo: ábralos. Los abrí y me dijo: pasa el tiempo, así como un cerrar y abrir de ojos, pasa el tiempo y tú no eres nadie. Cierra sus ojos. Los cerré, ábralos, los abrí. Y me dijo: pasa el tiempo y tú puedes ser alguien. El tiempo no te va a esperar, él va a seguir. El problema lo vas a tener eres tú. Cuando él me dice eso, ¡ping!,
se me prende un bombillo y se me viene a la mente lo que estaba en el subconsciente al consciente de lo que hace años yo le dije a un joven eso, en esa misma congregación. Y me lo quedo mirando y le dije, no, no me digas, me dijo, sí, yo soy aquel joven que tenía 15 años cuando usted le dio esta palabra que le acabo de decir a usted. Y le dije, y hoy soy un ingeniero petrolero con un posgrado en subsuelo. Trabajo en ese tiempo con la compañía más sofisticada americana. Estaba en Venezuela, la Chevron. Gano mucho dinero y quiero presentarle a mi esposa y a mis hijos. Llamó a su esposa y me trajo 2 niños, una hembra y un varón. Son tus hijos, sí, maestro. Porque esa palabra que usted me dio determinó, cambió mi vida. Es verdad, usted lo dijo y cambió mi vida. Yo no podía seguir siendo el mismo. Yo no podía seguir sumergido en la droga, en la delincuencia. Me tuve que apartar de muchos que decían ser mis amigos. Renuncié a ellos, los abandoné. Fui juzgado. Pero muchos de ellos que anduvieron conmigo dejaron pasar el tiempo. Hoy no son nadie. Unos murieron, otros están sumergidos en el alcohol, otros en la droga. Yo estoy acá, primeramente por Dios, por Jesús, por mi Espíritu Santo. Y segundo, porque Dios puso un hombre de gracia al frente de mí, como usted, maestro, para que me diera ese gran consejo. Señores, el factor tiempo es muy determinante y está relacionado con nuestra prosperidad financiera. Lo que llamamos vulgarmente matar el tiempo es matar el potencial inherente que como seres humanos tenemos. Y a su vez es acabar con el propósito o atentar con el propósito de Dios en nosotros o para nuestras vidas. Sin propósito no se puede prosperar. Y sin explotar el potencial que hay en nosotros, menos. El apóstol Pablo nos exhorta a que seamos mayordomos del tiempo. Toda la gente que triunfó es porque le dedicaron tiempo a lo que ellos decidieron hacer para su beneficio. Los que hoy son cantantes, que están en el tapete, que son profesionales en el canto y tienen mucho dinero, es porque le dedicaron tiempo a eso. Tuvieron tropiezos, desajustes, traiciones, por donde no pasaron, pero no se detuvieron, se mantuvieron allí, se mantuvieron. Los mejores médicos, neurocirujanos, cardiólogos, y para usted de contar, científicos, y para usted de contar, están donde están porque le dedicaron tiempo a eso, creyeron en sí y no perdieron el tiempo. Pablo dijo en Efesios capítulo 5, verso 14 al 17, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Oiga lo que dice Pablo, aprovechando, la palabra es administrando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios capítulo 5, verso 14 al 17. Pero si te vas a Colosenses, el capítulo 4, versos 5 al 6,
dice, cito, dice, anda sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. La palabra redimir es administrando. Redimiendo el tiempo, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El término redimir que aparece en Colosenses es el mismo que se utilizó en Efesios y es usado en forma figurada. O sea que el apóstol, cuando trata de la redención del tiempo, se refiere a la forma de conducirse en la vida, aprovechando al máximo cada oportunidad que Dios nos presenta en su propósito, y que de paso son oportunidades que nunca volverán. La persona, cuando el necio, el obstinado, no entiende ni capta los tiempos de Dios, y por esa causa no se conduce en sabiduría, perdiendo así todas las oportunidades que Dios le presenta en la vida para desarrollar, para que Dios desarrolle en él su propósito, el cual lo conducirán a grandes escalas, prosperándolo en gran manera, ascendiéndolo y promoviéndolo en gran manera. Lo que no hemos entendido es que redimir el tiempo tiene que ver con dar pasos concretos, siendo prudentes en la vida, dedicándolo todo nuestro ser a Dios, evitando así que la vida se desmorone. Que redimir el tiempo es entender que se vive una sola vez en la vida, que nuestra vida es como una moneda con la que solo podemos comprar una vez. Por eso debemos tener sumo cuidado en qué invertimos la vida. Redimir el tiempo es entender que en la vida hay caminos que no tienen regreso, que lo que transitamos queda en el pasado y con el pasado nada podemos hacer, que debemos ocuparnos del presente en beneficio del reino, construyendo para el futuro. Redimir el tiempo es entender que las causalidades que vienen de Dios son grandes oportunidades que tenemos para la implantación del reino, y que dicha implantación repercute en nuestro beneficio. Redimir el tiempo es entender que no debemos invertir el tiempo en lo que no beneficia, en lo que es vano, en lo que es vacío. Redimir el tiempo es entender que la vida es como un gran terreno que se te dio, que Dios te lo presentó, que Dios te lo dio para cultivarlo y sembrarlo. Pero tú decides lo que siembras. Tú eres el que decide lo que siembra, pero de una cosa debes estar segura: lo que siembra lo vas a recibir. Redimir el tiempo es entender que la vida es como un papel en blanco que se te dio con un apuntador. Puedes escribir en él lo que quieras, pero lo que escribas nunca lo vas a poder borrar. Redimir el tiempo es entender que eres libre de tomar cualquier decisión, pero nunca serás libre de sus consecuencias, y por tanto debes ser prudente con las decisiones que emprendas. Señores, lo duro del caso es que algún día en la vida nos daremos cuenta de que en relación a Dios perdimos el tiempo, y con él perdimos el propósito de Dios para nuestras vidas. Perder el propósito de Dios en la vida es perder la posibilidad de ser prosperado. Por todas estas verdades debemos tener cuidado en qué ocupamos nuestro tiempo. Mucho cuidado. Para mayor comprensión en relación con la redención o la administración del tiempo, que es riqueza para nuestra vida si lo sabemos administrar, pero que es pobreza para nuestra vida si no lo sabemos administrar. Voy a conceptualizar los dos términos que se utilizan en el griego para hacer referencia al tiempo. Uno es cronos,
cronos, donde se deriva el término cronología, cronómetro, y es el término que se utiliza para hacer referencia al tiempo de los hombres, que se define en segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, decenios, quinquenios, milenios y siglos. El otro es Cairo. ¿Qué es el Cairo? Es un momento oportuno, específico y determinante, ajustado a la voluntad y al propósito de Dios. El Cairo es el tiempo de Dios dentro del tiempo de los hombres. Óigase, el Cairo es el tiempo de Dios dentro del tiempo de los hombres. Es cuando Dios en su designio decide hacer algo específico y determinante con un individuo en un lugar apropiado. Entonces, cuando nosotros no entendemos los tiempos, o sea, los Cairos de Dios, perdemos una oportunidad para surgir en la vida. Pero con todo y que conozcamos los tiempos de Dios, los Cairos de Dios, nunca podrán desarrollarlos si no somos buenos administradores del tiempo, de nuestro tiempo, del cronos en el que vivimos. O sea que para que Dios pueda desarrollar sus Cairos en nosotros, tenemos que ser buenos administradores de nuestros tiempos. Por esta causa, el apóstol Pablo nos exhorta al decir: mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, entendiendo cuál es la voluntad de Dios para vuestra vida, administrando bien el tiempo, porque los días son malos. La necedad es todo lo contrario a la sabiduría. La necedad es todo lo contrario a la sabiduría. Señores, jamás Dios podrá desarrollar su propósito en nosotros mientras andemos perdiendo nuestro tiempo, sumergidos en el pecado. Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie nos verá en la salud, en el ministerio, en la empresa, en el hogar, en sus estudios, aún en las finanzas. La vida de santidad es un principio inalterable, es un principio sine qua non para poder prosperar en todas las áreas, incluyendo las finanzas. Lo quinto que una persona debe administrar son los bienes que recibe de Dios para su uso personal. Señores, el ser carente de aprecio se conoce como un tipo de ingratitud. Oído. Esto se refleja cuando no tenemos cuidado de lo que Dios nos ha dado. Si no sabemos administrar lo propio y lo poco que hemos recibido de Dios, entramos en la ingratitud y por ende no somos gratos para recibir la abundancia que hemos heredado de Él. Posicionalmente somos herederos, pero posesionalmente no te las puede entregar porque no has sabido administrar lo poco que Él te ha dado. Dice que aquel hombre administró su casa y cuando el Señor lo halló haciendo así, fue un buen administrador de su casa, le puso sobre todos sus bienes. Señores, el no cuidar o no darle un buen uso a lo que recibimos de Dios, caemos en el terreno de la desgracia y por consiguiente anulamos la posibilidad de que tenemos de Dios para seguir recibiendo sus bienes. Si somos fieles en lo poco que hemos recibido, esto es un principio de reino, cuidándolo, administrándolo bien, preservándolo y dándole un buen uso, nada detendrá, oído, nada detendrá a Dios para seguir confiando en nosotros y entregarnos todos sus bienes, todas sus bendiciones. Nunca te olvides de esta verdad. Dios nunca te entregará sus recursos para que los derroches. Nunca. Y uno de los pecados de omisión que la mayoría de los cristianos cometen en contra de Dios es la ingratitud.
que el término que aparece en las escrituras para hacer referencia al ente que está envuelto en este pecado es ingrato, del griego acaristo, que indica desagradecido, carente de aprecio. Al ingrato se le manifiesta la ingratitud de dos formas. Desde el punto de vista etimológico, la ingratitud se refleja cuando no tenemos cuidado de los bienes físicamente recibidos de Dios. Todo lo que nosotros recibimos de Dios debemos administrarlo con cuidado. Si no sabemos administrarlo poco, entramos en la ingratitud y por ende no somos gratos para recibir abundancia de Dios. Al ser ingratos caemos en el terreno de la desgracia y por lo consiguiente anulamos el favor para nuestra vida. En esto se cumple el principio que está establecido, que si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá. Mateo 25:21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Lucas capítulo 16, verso 10 también guarda este principio. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Lucas 19:17 dice, y les dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Oiga este principio, sine qua non. Este es un principio sine qua non, que nunca podrás evadir, jamás lo puedes pasar por alto. En Dios no hay atajos. A Él no le puedes caer por delante. Dios no puede ser burlado. Lo que siembra, lo vas a recibir. Y lo sexto que una persona debe administrar es su empresa o su ministerio en caso de que tenga un llamado de parte de Dios. Como empresa, debes estar jurídicamente registrado y establecido bajo los aspectos legales y cumplir así con las normas tributarias cuando se requiere el caso. Como institución o como ministerio, religiosamente hablando, institución religiosa y como ministerio, debemos estar registrados ante las autoridades competentes. Sabemos que para Dios como ministro existimos. Él nos constituyó. Pero para la nación, en el aspecto legal, si no nos hemos formalizado, para la nación no existimos. Somos fantasmas y esto es penado por la ley. Yo represento un ministerio llamado Jesús Soberano Señor, inscrito ante Justicia y Culto con personalidad jurídica, registro subalterno en Venezuela, y ya lo registramos aquí en el estado de Texas. Ya está registrado, porque las cosas deben ser así. Una vez que yo registre el ministerio, que ya está registrado, estoy esperando a que llegue el resultado, vamos a buscar un tipo de autoridad o de número que se te da para abrir una cuenta bancaria y que allí vamos a empezar a fundar a la iglesia bajo la jurisdicción de este ministerio, Jesús Soberano Señor Ministro Internacional. Así, porque las cosas deben darse por allí. ¿Ok? Ahora, en cuanto al dinero, voy a dar ciertos consejos para la buena administración y así vivir prosperados o solventes financieramente hablando. Por eso lo vamos a hablar en nuestro próximo estudio. Se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. No sin antes, primero, oren mucho por mí, no dejen de orar. Segundo, compartan estos mensajes, no se queden con ellos. Búsquense nuevos suscriptores, compartan estos mensajes.
Y tercero, si usted puede depositar una ofrenda para este ministerio, se lo agradecemos. Este es mi tiempo, este es mi trabajo, a esto me dedico. No hago otra cosa, a esto es el que me dedico. De esto vivo. Pablo dijo que el obrero es digno de su salario y no pondrá a gozar el buey que trilla. Y los que predican el evangelio, que vivan del evangelio. No dice que sean vividores del evangelio, sino que vivan del evangelio. Y también dice que ustedes que son enseñados a través de mí, sean copartícipes de toda buena obra aquel que lo instruye en la palabra. Gracias a Dios por lo que han aportado y gracias a Dios por lo que van a aportar a este ministerio. ¿Cómo lo hacemos? Ahí está. El número telefónico, mi correo, pregunte, le envío un mensaje y se le va a dar información de cómo hacerlo. Se despide el maestro José Briceño. Hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos josén77 briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.